Ok, buenas noches. Voy a hablar en esta noche del tema titulado Elementos constituidos del Estado. Es imposible hablar de los elementos constitutivos del Estado sin primeramente hacer un aclarando de lo que es un Estado. Pues un Estado es una comunidad de personas que comparten la misma lengua, cultura, religión y territorio e historia. Pues, ¿qué decimos? Bueno, decimos que los elementos constitutivos del Estado son una serie de elementos de poder, considerarse, constituirse como tal, que sin ello estaríamos incompletos. O sea, es imposible que un país tenga una soberanía completa sin los elementos constitutivos del Estado. ¿Por qué sin los elementos constitutivos del Estado? Porque estos son los que hablan del territorio, la población, la autoridad y el sistema jurídico. Pues entonces, ¿qué diremos? Esto es la base espacial del Estado. Vale decir que aun cuando el Estado es un fenómeno social, no podría existir sin un sustento físico, material, ¿ok? Esta base física es pues una de las condiciones que hace posible la existencia del Estado. Sin ella no podría ni siquiera concebirse un Estado en el mundo real. Bueno, pues la población es el segundo elemento constitutivo del Estado. Es la población, es decir, la comunidad humana asentada en su territorio y que se haya coordinada. Para que un Estado se configure, son necesarios una serie de elementos esenciales, tales como un espacio geográfico con límites internacionalmente reconocidos, una población como elemento humano reunido en sociedad, un poder del Estado y órganos de gobierno, un sistema de leyes destinadas a regir sobre esa población y en ese territorio y un conjunto de fines de bien común que justifican y dan sentido a la existencia misma de la organización estatal. Territorio, bueno, el territorio es el espacio geográfico que ocupa un estado, es de una propiedad, o sea, territorio espacial geográfico que ocupa un estado de una propiedad y ejerce sobre él un derecho real de dominio, aunque con fuentes limitadas, o sea, con límites, aleluya, como la imposibilidad de disponer de él por venta o donación para los demás estados. Implica un deber de abstención, de no intervenir en un espacio que le es ajeno. En el ámbito administrativo, importa la facultad de apropiar terrenos privados y someterlos al domicilio público por fines de interés general, los cuales comprenden no solo el suelo, sino el espacio aéreo sobre el mismo, el subsuelo y el mar territorial. Puede variar su extensión por acuerdos internacionales, arbitrajes o guerras. Por ejemplo, tenemos un detalle aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, que sabemos que nuestra isla está dividida en dos partes, Haití y Santo Domingo. Y República Dominicana, disculpen, no Santo Domingo. Haití y República Dominicana, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos límites, tenemos divisiones. O sea, el mar que tenemos no nos pertenece a nosotros solo, también hay una parte que le pertenece a nuestro país vecino. Entonces, ¿qué le diría? Es muy importante uno tener el conocimiento de estas leyes, de estos atributos. ¿Por qué? Porque al uno tener estos manejos,
nosotros podemos saber cómo es necesario manejar cada una de estas cosas. Aparte de todas estas cosas, sabemos que el Estado como tal tiene un sinnúmero de cosas, de leyes que la rigen y lo obligan. Tenemos los derechos fundamentales del Estado. No hablan de un sinnúmero de cosas que están atados a lo que se llaman derechos humanos. Podemos hablar en cuanto a nombrar algunos de los elementos constitutivos en los cuales tenemos los el Estado, que es una sociedad humana, como cualquier necesidad para lograr sus fines necesita del orden. Imposible que alcance sus fines sin orden, o sea, es necesario que haya una organización. El orden se logra a través del ejercicio del poder, o sea, hay que no maltratar, como se hace muchas veces, sino imponer el poder. Algunos teóricos del Estado dicen que la cooperación libre de los ciudadanos es una ilusión. Yo creo que no es así. ¿Por qué? Porque sí hay personas que cooperan y que son personas que ayudan y que tratan de hacer sin que lo obliguen, sin que lo moleste o sin que lo apresen, como muchas veces hacen, maltratando a las personas. Y son personas muchas veces correctas, más que muchos, hasta portadores de la ley, como diría yo en palabras llanas. Pero también, al hablar de la imposición del orden, estamos hablando del poder. Obligar, imponer, que exista el orden. O sea, es necesario que si las personas no hacen lo que tienen que hacer de una manera correcta o por las buenas, como se diría, entonces hay que recurrir a lo legal. Por eso son elementos constitutivos. ¿Qué pasa con esto? Estamos hablando que también el poder implica dictar resoluciones y poder para imponer su cumplimiento. Cuando, por ejemplo, podríamos decir, ahora mismo con este problema del coronavirus, del COVID-19, ¿qué vemos nosotros? Podemos ver que a las personas le ponen sanciones. ¿Por qué le ponen sanciones en los cuarteles? Porque cuando lo detienen por ir sin mascarilla, por salir después de las 5 de la tarde, a las calles sin ningún tipo de necesidad justificada, entonces tienen que ir a la cárcel porque hay una ley que no se debe violar. Entonces, otro detalle, tenemos el poder, o sea, tener el poder no es lo mismo que no tener el poder. Cuando a una persona se le da, por ejemplo, un cargo como militar, como juez, ¿para qué? Para que lleve punto cabal cada una de esas leyes. ¿Qué debe de hacer? Manejarse correctamente y agotar todos los recursos para que las personas no sean maltratadas, pero que tampoco ellos violenten la ley, ni tampoco los elementos constitutivos del Estado, que son leyes que pertenecen al Estado. O sea, los elementos son los elementos constitutivos del Estado. Sabemos que son el gobierno, la autoridad, ¿entienden? El pueblo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el orden coordina conducta, o sea, y el ser mantiene el poder. Pensamos en orden y necesariamente pensamos en poder. No se puede exigir el orden. No es necesario hacerlo. Es mejor tratar de buscar la forma de que con amor las personas puedan, ¿verdad que sí?, obedecer
las leyes del Estado y que la causa formal del Estado no sean violentadas. El orden jurídico que es creado por el Estado dice que no el derecho, porque este no es elemento del Estado. Características especialistas del poder estatal que se da en un Estado es supremo y soberano. Es decir, no hay un poder más fuerte que, ni alto tampoco, que el poder estatal, o sea, el poder del Estado. Por ejemplo, el presidente puede dictar una ley, simplemente una ley, o sea, él primero la lleva al Congreso, a ver si la ley es aprobada. Pero de otra forma también él puede tirar un decreto, emitir un decreto. Y por decreto hay que hacer lo que diga el presidente, por un decreto de ley. Entonces, la más alta jerarquía o la máxima de todo es el poder del presidente. ¿Para qué nos serviría el poder del Estado? Bueno, para tomar decisiones, para imponer sus decisiones, para realizar sus tareas como consecuencias del segundo, realizar las tareas por medio del poder. Entonces, ¿cuáles son las tareas del poder? Bueno, gobernar en la dirección de las actividades de los ciudadanos, formular mandatos, dirigiendo la conducta de los miembros del Estado y un sinnúmero de cosas que es necesario que cada uno de nosotros como ciudadanos comprendamos. Yo, en lo personal, podría decir que cada uno de estos derechos que tenemos aquí en esta plasmado en la Constitución, es muy necesario. ¿Para qué? Para el desarrollo de nosotros como ciudadanos, para que haya un orden. Entonces el orden que haya sea un orden correcto, cabal, ¿entiendes? Un orden en el cual el ciudadano no tenga que romperlo, esté orientado a lo que tiene que hacer como ciudadano y que de ninguna manera violente las leyes del Estado. Y con esto termino mi exposición. Buenas noches, maestra, mucho gusto.